Aquí comienza tu programa. Pregunta al pastor. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos una vez más en Pregunta al Pastor, creyendo que tendremos el día de hoy un programa que realmente va a dejarnos un sabor en nuestro paladar que nos va a transportar a la presencia de Dios. Sin lugar a dudas, como dijo allí en la visión del profeta, cuando probé el rollo era agradable, era dulce en mi paladar, pero cuando lo tragué, cuando lo comí, cuando lo digerí, fue amargo. Y así es cuando nosotros descubrimos las verdades de la palabra, cuando nosotros llegamos a profundizar en los textos, muchas cosas que se nos plantean por ahí, tal vez a través de los medios, tal vez a través de la literatura, recibimos palabras, mensajes, comentarios, escritos, dichos, que de pronto son muy agradables y muy sabrosos para degustarlos. Pero cuando descubrimos la verdad del texto, cuando descubrimos la verdad del mensaje, nos damos cuenta de que no era tan así. ¿Y de qué estamos hablando el día de hoy? Vamos a hablar un poco acerca del tema profético. La diferencia que hay entre la profecía, la palabra de revelación, la alabanza profética. Todo lo relacionado con ese tema lo desarrollaremos a través de ministros de la palabra que el día de hoy nos acompañan y nos dejarán allí una palabra que va a ser de bendición y, valga la redundancia, de revelación para nuestra vida y será luz, como dice allí el Salmo, será lámpara a nuestros pies. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios bien trazada es lámpara a nuestros pies. Continuamos con Pregunta al Pastor. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Dios, por tu favor, por tus bondades y tus misericordias. Gracias, Señor, por una vez más permitirnos, Señor, unirnos por medio de esta transmisión, Señor, y compartir tu palabra. Te pedimos en este día, Señor, sabiduría, ciencia, entendimiento, discernimiento, por medio del poder de tu Santo Espíritu. Señor, es tu obra la que queremos hacer, es tu voluntad, bendito Dios, la que queremos cada día más entender. Por ello el día de hoy te pedimos en el nombre de Jesús, ilumina nuestro entendimiento. Toma el control aún de cada persona que se va a conectar a esta transmisión. Bendícele, Señor, a través de tu palabra, que el día de hoy pueda ser edificada por medio de ella. Señor, que ninguno, Dios mío, que escuche este programa, Señor, termine igual, sino que todos puedan ser transformados, Señor, revestidos por el poder de tu Santo Espíritu. Eterno Dios, en este momento te pedimos en el nombre de Jesús, derriba todo lo que no es tuyo, toda oposición, Señor, todo lo que quiera levantarse, Dios mío, en contra nuestro, en contra de aquellos, Dios mío, que están conectados a esta transmisión. Te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús, llévate toda opresión por el poder de tu palabra. Trae libertad a la mente, al corazón, al pensamiento. Aviva tu obra en medio de este tiempo, Dios, y en medio de este tiempo hazla crecer en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Envía tu luz y tu verdad y estas nos guiarán, pues lámpara es tu palabra a nuestros pies y es lumbrera también para nuestros caminos. En tus manos este tiempo, porque en tus manos estamos seguros. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Preguntas y respuestas con base bíblica. Usted pregunta y el pastor responde. Espacio Pregunta al Pastor. Búscanos en YouTube y Facebook. Pregunta al Pastor.
Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia. Queremos comenzar a hablar un poco sobre este tema que nos estaba ahí comenzando el pastor Raúl, sobre la revelación, don profético y este tema, que nos han llegado preguntas varias sobre este tema, y por eso en esta noche vamos a hablar de este tema, entre todos vamos a ir exponiendo. Y yo quería para comenzar traer como, para empezar, lo que significaba revelar, porque hay como muchas cuestiones, hay muchas personas que tienen como un cierto rechazo a cuando se habla de revelación, de don profético, de palabra profética, de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, y causa un poco de muchas preguntas y muchas cuestiones dentro de la persona, o muchas veces rechazo. Donde se habla de este tipo de temas, hay personas que deciden no estar, dicen, no, yo en ese lugar no estoy porque esto no es bíblico, porque no lo entiendo, y buscando un significado sobre la palabra revelar es manifestar, mostrar. Ese es el significado, el concepto, digamos, de esta palabra. Cuando yo traigo una revelación o Dios revela algo, nos está mostrando, nos está manifestando algo que estaba oculto, o algo que un hombre o una mujer no puede discernir por sí solo. Para eso entendemos que están los dones espirituales, los dones que nos ha dado Dios por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros no podemos acceder a esa revelación, a esa manifestación, si no estamos llenos de su Espíritu, si no tenemos su Espíritu Santo vivo en nosotros, no tenemos el acceso a esa revelación. Y Dios nos revela su persona, la persona de Jesucristo, a través de su palabra. Pero entendemos de que necesitamos el Espíritu Santo hoy en nuestros días para poder traer, para poder entender y para poder esa palabra se manifieste en nosotros. Y quiero leer un versículo que es bien conocido, que muchas veces es sacado de contexto, ¿no? Pero quiero usar como para apoyarme ahí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 y 10, que dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios. Y esto es tremendo cuando nosotros podemos entender que la única forma de tener la revelación, la manifestación de los secretos de Dios es por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo nos manifiesta, Dios nos revela el corazón de Dios. Y allí en las cartas de Pablo, Pablo habla mucho sobre los dones espirituales y habla específicamente sobre el don de profecía. Y allí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 y 8, nos dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y allí continúa el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Nos está condicionando, digamos así, a que si tenemos esos dones, los usemos para beneficio del otro, para edificación del otro, para que otra persona pueda recibir. Por eso comenzaba esta exposición diciendo que hay muchas personas que rechazan o que se alejan, porque históricamente han sucedido que muchas personas usan para ganancia propia, para beneficio propio, para mostrarse, para mostrar un cierto estatus, yo soy profeta, yo tengo la revelación de Dios, y no pasa por ahí, porque los dones espirituales nos ha dado Dios por medio de su Espíritu para edificar, para exhortar y para consolar. Esa es la meta, digamos así, o el objetivo del don profético, de poder traer esa manifestación de lo que está oculto, de lo que aún no se sabe, pero para que otro sea edificado, para edificación de la iglesia de Jesucristo. Para que la iglesia de Jesucristo sea edificada, necesitamos usar los dones, pero usarlos bien, usarlos para beneficio de la misma, no para beneficio propio. Y allí quiero cerrar por acá, en 1 Corintios 14 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. Entonces no está mal profetizar, no está mal usar los dones que el Señor nos ha dado, siempre y cuando sea para beneficio y para edificación de la iglesia. Amén.
Muy bien, qué tremendo esto que acaba de decir la pastora Karina. Y yo me tomé unas notas acerca de este tema y sobre los conceptos originales de la palabra revelación, ¿verdad? La palabra revelación es una palabra que literalmente significa quitar el velo. Revelar es quitar el velo, poner algo en evidencia o poner algo en luz. Al igual o muy similar a lo que es la palabra profética, refiere tanto a lo pasado, presente o futuro. Refiere tanto a lo pasado, presente y futuro. En los tiempos del Antiguo Testamento, o sea, en la antigüedad a Jesús, anterior a Jesús, o anterior a la resurrección de Cristo, el término que se usaba es galá, para manifestar una revelación, y galá se encuentra en Isaías 47:13, y lo voy a leer textualmente para que vean de qué habla revelación. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Allí aparece la palabra revelación. Con otras palabras, pero es el término galá el que se utiliza acá en el texto hebreo, y nos habla acerca de lo que está escondido y que se muestra, se revela o se manifiesta a través de la investigación, en este caso. En este caso es a través de la investigación y de la observación, no así como se usa, digamos, vulgarmente, se usa hoy en día, ¿no? En la Biblia nosotros tenemos un libro en el cual lo tenemos mal interpretado, que es el Apocalipsis. Tenemos el Apocalipsis como el fin del mundo, y en realidad no trata de eso el Apocalipsis. El Apocalipsis es la palabra revelación. Textualmente, el término Apocalipsis significa revelación. Y no son malas noticias, son buenas noticias. Se nos manifiesta allí la boda del Cordero, se nos manifiesta allí lo que Dios va a hacer con su iglesia, la extensión de la misericordia de Dios en los últimos tiempos, y un montón de cosas que tenemos allí. El término Apocalipsis viene del término griego apocalipsis, que significa exactamente lo mismo, y es, como lo decía al inicio, quitar el velo. También hay otro término griego que significa fanerón, que se escribe fanerón, o se translitera fanerón, que significa manifestar, presentar, exponer. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, podríamos decir que en este momento todos nosotros estamos dando una revelación. Porque estamos exponiendo algo y estamos manifestando algo. ¿Cómo cambia lo que nosotros entendemos de un texto o de una palabra o de una frase cuando realmente sabemos lo que significa? Como dije al principio del programa, muchas cosas son dulces al principio, pero cuando sabemos realmente lo que son, ya no son tan dulces. Continuamos con Pregunta al Pastor. Pregunta al pastor, pastor. Buenas tardes. Pues continuamos acá en este programa de Pregunta al Pastor y le agradecemos pues por estar junto a nosotros, compartiendo, aprendiendo y recibiendo de la palabra del Señor nuestro Dios. Estamos tocando un tema muy importante sobre la alabanza profética, la profecía y la revelación. Bueno, hemos ya iniciado por la parte de la profecía. Para muchos es algo cuestionable, para algunos es algo que ya ocurrió en algún otro tiempo, para otros es algo que continúa estando activo en la iglesia. Cada persona tiene una cosmovisión, una perspectiva diferente. Sin embargo, la Escritura dice claramente que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, alguien nos dice que
ya Dios no habla por medio de profetas. Alguien nos dice que los profetas fueron hasta Juan, otros dicen que los profetas fueron hasta los días de los apóstoles. Sin embargo, continuamos escuchando profetas y recibiendo palabras proféticas de muchas personas. ¿Qué debemos hacer? Rechazarles por lo que se nos ha enseñado, por lo que hemos aprendido, recibirlas simplemente como algo que no podemos refutar y simplemente tal y como nos ha llegado alguna palabra profética, tomarla a ciencia cierta. Pues no. La escritura nos dice, y el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de los Corintios, que 2 o 3 profetas hablen y el resto dice que juzguen las profecías. Entonces, tenemos que entender algo. Las palabras proféticas, las profecías van a llegar constantemente a nuestras vidas. Vamos a ver también inclusive redundancias. No sé si ustedes han notado que cuando algo pasa, ocurrió un terremoto, ocurrió alguna catástrofe, inmediatamente surgen personas que dijeron, sí, a mí Dios me lo mostró hace poco, hace un tiempo, es inmediato prácticamente alguien quien ya dice saber lo que iba a pasar. Sin embargo, la escritura, en cambio, ya lo anticipa desde hace muchos siglos atrás. Entonces, ¿cómo juzgamos la profecía? ¿Cómo entendemos si lo que nos ha llegado a nuestras vidas es algo que en realidad es de Dios o no? Lo vuelvo a repetir, no podemos rechazar lo que ha venido a nuestras vidas en el nombre del Señor. Tampoco podemos tomarlo como una verdad absoluta, y es así, porque hace muchos siglos atrás, aún en los días de los profetas, también habían profetas falsos y habían profetas verdaderos. Y pues Dios nos ha dejado muchas cláusulas para entender cuándo una profecía es cierta y cuándo no lo es. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la palabra profética que nos ha llegado a nuestras vidas debe de ser congruente tanto con las escrituras como con el corazón de Dios, nuestro Padre. Amén. Dice el libro de Gálatas capítulo 1 en el verso 8, que si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, predica otra buena noticia diferente a la que les hemos predicado, que sea anatema. Entonces, la palabra que llega a nuestras vidas, en primer lugar, debe de estar acorde a la palabra de Dios. Amén. No, la profecía más exacta, la profecía perfecta, se encuentra en la Sagrada Escritura. Dios no miente. Los hombres somos los que muchas veces no lo entendemos. Lo segundo, una palabra profética debe de ser también confirmada en el espíritu del que la recibe. O sea, muchas veces nos llega una palabra profética a nuestra vida y por eso digo que no podemos rechazarla, pero tampoco tomarla como una palabra absoluta, como una verdad absoluta. Tenemos nosotros que sentir también en nuestras vidas que es una respuesta, que es una advertencia, que es un llamado de atención de Dios a nuestra vida. El espíritu del hombre cuando viene a Cristo, tiene una conexión inmediata con el Espíritu de Dios. Y es allí cuando el Espíritu de Dios nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, cuando a usted le llega una palabra profética, cuando a usted le llega alguna revelación que alguien le ha venido a traer, cuando le viene algún profeta a usted, usted tiene que sentir, es algo primordial. Usted tiene que sentir también que es una exhortación, que es un llamado de atención, que es una advertencia que Dios le está haciendo. Usted va a sentirlo y tiene que sentirlo. Esa será otra prueba de que lo que ha llegado a su vida es algo real. Lo siguiente es que el fruto de toda palabra profética debe ser que la persona que la recibe se acerca a Dios y a su Padre. Pasa muchas veces y en los años, los pocos años que tengo en el Señor, ya 16 años,
Resulta que he visto a muchas personas el día de hoy recibir inclusive una palabra profética. Tanta gente que muchas veces llega a la iglesia y lo que está esperando es que alguien le imponga las manos, es que alguien le diga Dios te va a bendecir, aunque ya lo saben, Dios te va a prosperar, aunque ya Dios se lo ha dicho muchísimas veces y quieren recibir confirmación tras confirmación y reconfirmación. Es como la primera, segunda, tercera y cuarta parte y así sucesivamente. Entonces, hemos visto en el pasar del tiempo como muchas personas hoy reciben una palabra, son ministrados por el poder del Espíritu Santo, que es algo real, que es algo real, y resulta que luego de haber recibido esa palabra, al siguiente día o el mismo día continúan llevando la misma vida como si nada sobrenatural hubiere ocurrido. La palabra de Dios tiene que transformarnos. La palabra de Dios tiene que cambiarnos. El fruto de toda profecía es que acerca al hombre, a la mujer, a Dios. Amén. Le acerca a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera Dios le ha hablado. Sea, lo vuelvo a repetir, como una exhortación, como un llamado de atención, como algo que va a venir a futuro, como algo que Dios está confirmando, una pregunta que le has hecho en tus oraciones. Entonces, cuando Dios viene y te habla a través de alguna revelación, a través de alguna profecía, a través de algún profeta, entonces esa palabra tiene que traer a tu vida una transformación. Otra cosa más es que tanto los profetas como el liderazgo de la iglesia deben de estar de acuerdo con la palabra y con su interpretación y aplicación. Ahora, imagínense, decimos, si este líder dice que esa profecía es cierta, lo voy a tomar. Y es volver a lo mismo, como rechazar o refutar la palabra profética que nos ha llegado a nuestra vida. No podemos rechazarla, tampoco tomarla como una verdad absoluta de parte del profeta del que nos ha venido, pero tampoco podemos rechazarla ni tomarla como una verdad absoluta de parte de alguien que nos ha dicho, a ver, yo creo que esa palabra no vino de parte de Dios. O viene y te dice alguien, yo creo que eso sí es de Dios, hazlo. Entonces, es muy importante nuestra relación. Porque muchas veces aún el que quiere juzgar la profecía, puede ser algún líder de la iglesia, puede ser algún anciano de la iglesia, pero puede que no esté en esos momentos, en su mejor momento espiritualmente, no esté alineado en aquel momento con la revelación que Dios ha querido traer. Y por eso aquella persona puede rechazarla, como también puede tomarla ciegamente. De ahí la importancia de nuestra relación propia. De ahí la importancia de que nosotros tengamos una relación genuina, que lo nuestro no sean conceptos prestados. Yo no puedo vivir de lo que otra persona dice y tomar lo que otra persona piensa como una verdad absoluta para mí. Yo tengo que tener mi concepto propio. Yo tengo que tener clara mi relación con Dios y entender la manera como Dios ha venido tratando conmigo. Por eso muchas veces a las personas, en este tiempo, por ejemplo, muchas personas están aceptando o rechazando muchas cosas que ven en YouTube, que ven en Facebook por videos que alguien dijo algo y a veces está hasta en contra de la palabra. Vemos mensajes de personas que están diciendo que algo está bien o que algo está mal, aunque esté descontextualizado de la escritura, pero como la persona no la lee, como la persona muchas veces no tiene una buena relación con Dios, simplemente acepta lo que alguien más le dice. A eso le llamo yo conceptos prestados. Vivir de la revelación de otra persona, vivir de la relación de otra persona y no tener una relación propia con el Señor. Y lo último que creo que debemos de entender para poder juzgar una profecía es que la interpretación de esto le pertenece a Dios y no a los hombres. ¿Sabe? Qué importante es que el creyente, el creyente entienda que Dios tiene muchas maneras de tratar.
Y yo soy muy delicado en este asunto de poder rechazar algo inmediatamente. Siempre trato de guardar un poco de silencio primero, pensar. He aprendido en este tiempo a pensar, ¿qué dice Dios de aquello? Porque a veces para nosotros, los seres humanos, no, eso no está bien, inmediatamente. Inmediatamente, quizá por nuestra estructura religiosa, quizá eh, por nuestra forma de pensar, inmediatamente podemos aprobar o rechazar algo, pero nunca descartemos que Dios obra como Él quiere. Y primero hay que orar. Primero hay que hablar con Dios. Primero hay que pedirle una confirmación al Señor. Si Dios ha traído algo para nuestras vidas y no lo entendemos, no lo rechacemos. Tampoco lo tomemos ciegamente. Pero sí hablemos con Dios y digámosle, Dios, guíame por la senda correcta. Amén. Qué tremendo es esto. Realmente, ¿cuánto se está formando en el tema que nos está mostrando a grandes rasgos verdades que muchas veces pasamos por alto en el tema de la profecía? Como bien dijo recién el pastor Marvin, tenemos profetas de menú, profetas de menú como si fuese un canal de TV cable. Elegimos el tipo de profeta que queremos escuchar, porque o habla más bonito o tiene la iglesia más grande. Tengamos cuidado porque eso no es lo que Dios quiere de nosotros, ni lo que Dios tiene para nosotros. Decimos con esto que vamos a invalidar la profecía. No vamos a invalidar la profecía, pero sí podemos invalidar al profeta por la palabra. Cuidado acá, cuidado acá, porque la palabra en esto es muy directa y muy clara. Y después yo voy a ser un poco más incisivo en este tema, pero damos lugar a otro ministro. Amén, Dios le bendiga. Un saludo a todos los amigos, hermanos que siempre nos están viendo por este programa. Y gloria a Dios por el tema que se está tratando, porque es un tema muy importante. Y sobre todo para edificación al cuerpo de Cristo. Con referente al tema de la revelación y la profecía, esos son temas que son muy controversiales. Y es lo que hoy en día, pues, realmente hay una línea sobre este tema de la profecía y de la revelación. Y se ha creado, pues, hoy en día un sistema de ministerios donde muchos quieren profetizar y todos están operando, pues, en un ministerio, no porque realmente Dios se los ha dado, sino por la emoción. Porque hay que entender que a través del ministerio profético, mucha gente a través de la unción o de la emoción, yo he visto y he tenido experiencia de gente que ha profetizado por emoción y no por la unción. Y muchos caen en sus emociones. Entonces, ha habido mucho fracaso con respecto a este tema de los profetas, porque muchos creen que porque ya profetizaron una sola vez o algo se les cumplió, entonces van cogiendo esa línea. Entonces, la Biblia dice que nosotros podemos tener el don de profecía, pero también habla la Biblia del ministerio profético. Entonces, el don de profecía lo puede tener el pastor, lo puede tener el evangelista o el maestro o el apóstol, porque Dios está interesado en hablar a la iglesia. Entonces, cuando hablamos del ministerio profético, estamos hablando del oficio de este ministerio. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios con este hombre o con esta hermana que tiene este ministerio? Porque la Biblia habla de que en tiempo antiguo existía la escuela de los profetas. Existía la escuela de los profetas. Entonces, realmente el ministerio profético todavía está en vigencia. Dios todavía habla. Pero con las experiencias que han sucedido o que han pasado con respecto al don y al ministerio, se ha visto afectado por ciertos hombres de Dios que han profetizado y van en pos de su propio espíritu.
porque la Biblia dice, ay de los profetas que andan en pos de su propio espíritu y no han escuchado palabra de Jehová. Entonces muchos hablan palabra de Jehová, pero andan por su propio espíritu, o sea, van por su propia emoción. Y esto ha traído mucha controversia, ha traído mucho desenfreno, porque realmente la gente le gusta lo profético y le gusta lo apostólico. Entonces antes más se veía de pronto el ministerio evangelístico como un ministerio fuerte, el ministerio pastoral, pero ahora vemos que la línea profética y apostólica es la que hoy en día resurge más. Entonces, y muchos pues están inclinándose al ministerio profético. Entonces, ahí es que yo digo que mucha gente no tiene el ministerio profético. Puede tener el don profético y puede Dios hablar a través de ellos en un momento donde opera la gloria y la unción de Dios. Entonces, ahí podemos ver nosotros que Dios, efectivamente, la profecía sigue en vigencia. O sea, la profecía todavía está. Entonces, yo he profetizado por el don de profecía. No me considero profeta, pero había un momento donde yo he estado con la unción, está en una atmósfera de gloria, y el Señor ha traído palabras, ha traído un rema sobre la gente, y de pronto Dios hablaba, administraba a las personas. Y mucha gente ha salido edificada y hasta el Señor les ha cumplido lo que el Señor les ha prometido. Entonces yo creo que este es el ministerio que de mucha edificación, pero también donde se han visto mucha gente afectada, porque muchos están profetizando pues, para ganar dinero y para quitarle muchas cosas a la iglesia. Entonces, cuando a mí me dicen, habla el profeta, bueno, me da un poco de miedo porque yo digo, ¿con qué cosas me saldrá en la iglesia? O sea, ¿qué irá a hacer este hombre que va a hablar por palabra de Jehová o hablará palabra de hombre? O sea, y a veces yo he traído gente a la iglesia a predicar y bueno, yo soy profeta. Entonces me da mucho temor porque realmente yo digo, ¿con qué irá a salir? Entonces, pero cuando yo veo a un profeta que usa la ética profética y sabe que dónde está parado y sabe realmente quién es Dios, y creo la intimidad, la relación que tiene esa persona con Dios, entonces yo creo pues firmemente que el Señor va a hablar a través de esa persona. Es lo que yo puedo decir por lo que hoy en día se está viendo, por la revelación, por la profecía. Entonces, mi esposa tuvo una revelación, pero aparte más de una revelación, ella tuvo una experiencia con el cielo y el infierno. Entonces, cuando ella llegó a Estados Unidos, le decían, profeta Angélica. Yo le digo, mira, anda diciéndole que tú no eres profeta. No, me dice que porque yo tuve la revelación. Tú tuviste una experiencia con Dios. Tuviste una revelación más allá, cercana a la muerte. Pero tú tienes el ministerio evangelístico. O sea, que no te vayan a desorientar con el ministerio. Entonces la gente ni muy bien ya entra en este ambiente. Entonces el profeta Raúl Ponce, o el profeta Apóstol, o el profeta Marvin y Pastor y profeta Marvin Cabrera. Entonces hoy en día mucha gente quiere operar hasta en 3, 4 ministerios. Entonces yo creo que la identidad que uno debe tener debería pues ser única. ¿En qué área tú te estás moviendo? Y si el don está ahí, alabado sea Dios. Amén. Wow, qué tremendo esto. Y qué profundo. Y qué profundo. Me hace acordar a la iglesia de Corinto. Porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y hoy yo soy del profeta tanto, del apóstol tanto. Como si eso fuera algo en el reino de los cielos. No somos ni de la iglesia de fulano, ni de Teclano, ni del apóstol, ni del profeta. Nuestra respuesta debería ser única. Somos de la iglesia de Cristo. Somos de Cristo. Él es nuestra fuente inagotable.
Él es nuestra máxima revelación de Dios. Él es el cumplimiento de todas las profecías. ¡Wow! El apóstol Pablo decía, y adhiero a algunas de las palabras del pastor Galo, allí en 1 Corintios 14, versículo 3, acerca de cómo debería ser por la palabra en este tiempo, y en este tiempo no es lo mismo que en aquel tiempo, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, qué diferente es la palabra profética que aconseja el apóstol Pablo a ser manifestada en la iglesia, qué diferente es a lo que vemos hoy en el menú de las redes sociales. Yo cuando veo en redes sociales, tengo una palabra profética para ti, y veo algunas cosas y leo, pido misericordia a Dios, porque están haciendo uso tal vez de un don, de un talento que Dios les ha entregado, de una forma en la cual no hay argumento en la Biblia que lo valide. No hay uno solo que lo valide. Para nada. Veamos qué es un profeta según el tiempo bíblico, o según lo que dice la palabra profeta en sí. ¿Ah? Podríamos llamarle etimología. ¿Ah? La palabra profeta, ¿ah?, es vocero. La palabra profeta es un vocero, alguien que habla. Alguien que habla. O sea que en ese término todos somos profetas. Sin ser nadie más que nadie. Sin ser él el gran profeta de Dios. En la antigüedad el profeta no solamente hablaba de parte de Dios, ya existían los profetas y los adivinos, y los que leían hablaban y veían las estrellas. Así fueron los magos de Oriente, después fueron mal llamados reyes, pero en realidad ellos eran magos, eran adivinos. Tenemos la copa de José, tenemos las visiones que Dios da en sueño y las revelaciones que Dios da a través del sueño, o en visión nocturna, o en visión de día. Tenemos muchas manifestaciones de parte de Dios hablándole al pueblo, y generalmente era para hablarle al pueblo, ¿verdad? Lo cual nos muestra a nosotros una evidencia de la forma bíblica de actuar y de ser un profeta, muy distinta a la que vemos hoy en día. Muy distinta. Las escuelas de profetas, que bien hacía mención hace unos minutos, eran para capacitar y formar a los hombres para ser consejeros. Los profetas eran llamados por los reyes y por las autoridades, por hombres en eminencia en la época, eran llamados para consultar la voluntad de Dios. No eran llamados para adivinarles el futuro, eran llamados para consultar la voluntad de Dios. Un rey tenía un sueño, tenía una visión, veía algo anómalo en su día a día, y llamaban a los adivinos del rey y llamaban a los profetas que hubieran en la ciudad. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento varias expresiones que dicen, ¿acaso no hay profeta en Israel? No habla de profetas, habla de uno, o a lo máximo dos, porque no todos los profetas en la antigüedad tenían ese vínculo directo con el Señor. No todos lo tenían. Elías era uno de los que sí lo tenían, por eso él llegaba a decir, vive Jehová en cuya presencia estoy. No todos los profetas de la Biblia dijeron eso, ni siquiera Jesús. Jesús fue más allá al decir yo y el Padre uno somos, por eso lo querían matar. Una de las tantas expresiones que fueron polémicas de Jesús. Pero entonces vemos que el tema de la profecía va mucho más allá. Ahora, ¿qué es la profecía? La profecía viene del término griego profeteies, ¿ah?, que significa
hablar palabras proféticas. Y eso no significa, no tiene nada que ver con profetizar. Yo le voy a quitar el velo de los ojos a muchos que están siendo arrastrados por falsas profecías. ¿Ah? Por falsas profecías. Usted es un profeta. Todo el que me está escuchando y que lee la Biblia y habla de la Biblia, está hablando profecía. Porque usted está repitiendo algo que fue profetizado. Nosotros en nuestra red apostólica, por ejemplo, que es una red que tenemos internacional con ministros de varias naciones, la normativa que yo tengo en esa red para mantener un orden, ¿verdad? Yo les pongo allí una cláusula. No profetice a menos que Dios le haya dado una palabra. Hace 4 años que tengo la red. No ha habido un solo profeta que se haya atrevido a soltar una profecía. ¿Acaso Dios dejó de hablar? No, Dios no dejó de hablar. Simplemente que en la Biblia nosotros tenemos un Dios de orden. Un Dios de orden. No negamos ni descalificamos la profecía. Al contrario, creemos en la palabra profética. Pero profetizar lo que ya fue dicho por Dios en la antigüedad no es profetizar. Es compartir o manifestar una profecía, que no es lo mismo que profetizar, porque ya fue profetizado, ya fue anunciado, ya fue revelado a alguien en el pasado, y eso no es profetizar. Profetizar, como lo tenemos en el evento de Jesús, allí cuando le dice a la mujer lo que era de su pasado, de su presente y de su futuro. Y después la mujer debe a decirle a la gente y le dijo a las personas, debe ser profeta porque me dijo todo de mi pasado. Sabía todo de mí. ¿De dónde me conoces? Fueron las expresiones. Cuando estabas debajo del árbol te vi. Tenemos esas frases en la Biblia. La palabra de Dios lo revela todo. La palabra de Dios revela todo, manifiesta todo. Todo debe ser filtrado por la palabra de Dios. Porque si salimos de allí, corremos el riesgo del engaño. Pero si nos mantenemos allí, va a ser muy difícil que seamos engañados. Reitero, no negamos la palabra profética. Porque el don de profecía es un don para la iglesia. Pero el oficio de profeta, en palabras de Jesús, terminó en Juan el Bautista. El oficio de profeta terminó en Juan el Bautista. La palabra profética no, la palabra profética continuó, porque la palabra de Dios se siguió manifestando. Esa palabra profética que está en la Biblia, cada vez que usted la suelta, cada vez que usted la manifiesta, está trasladando una profecía que ya fue dada. En alguna forma usted se convierte en un vocero, en un profeta. Recién leímos el texto de Primera de Corintios, allí, y la palabra griega que se usa para profeta allí no significa alguien que profetiza, sino significa alguien que habla como político. ¿Y qué es lo que hace un político? Convence con sus palabras. Entonces, el término, la traducción correcta de esa palabra es alguien que habla como un político. Así que tengamos cuidado, porque muchos están siendo engañados por mucha palabrería. Por mucha palabrería. Y allí no está Dios. Insistimos, no estamos negando la palabra profética. No estamos negando la profecía ni el don profético. Tampoco estamos negando que Dios le use a usted en palabra profética. Eso no lo hace un profeta. Eso no lo hace un profeta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, que es de lo que hablan los profetas, tiempos, pasado, presente y futuro, ocasiones, situaciones, eventos. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente
ya estaba el conocimiento acerca de la venida del Señor y que vendría así como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, no escaparéis. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Tengamos cuidado, porque como lo dije varias veces hoy, hay un menú de profetas y hay un menú de profecías diciendo: vienen tiempos de avivamiento, vienen tiempos de victoria, viene tiempo de bendición, terminó la sequía, terminó tu desierto. No te conocen, no tienen vínculo contigo, no saben tu vida, no saben si estás en pecado, no saben si tú ocasionaste el problema, no saben si Dios ya te condenó, te enjuició y te extendió el tiempo de tu agonía, pero te están profetizando algo que no, tal vez nunca ocurra o tal vez ocurra dentro de mucho tiempo. Desde Pregunta al Pastor, te animamos a que le creas a Dios y que filtres todos por la palabra de Dios. Muy bien. Qué interesante es poder incurrir en estos asuntos, porque en realidad hoy en día, como lo hemos venido planteando, hay mucha controversia sobre estos asuntos. El apóstol Pablo dijo algo en el libro de Romanos, en el capítulo 14. En el verso 2 dice: uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Uno juzga que un día es superior al otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Lo importante es que cada uno de nosotros tengamos personalidad, tengamos carácter, tengamos identidad, en otras palabras. Qué importante es esta situación, y que aprendamos a desarrollarla primordialmente pasándola por el filtro de la palabra de Dios. No hay mejor manera de poder desarrollar un ministerio, de poder estar seguro de algo que estamos haciendo, enseñando, promoviendo o viviendo, ¿cierto? Que no sea pasado por el filtro de la palabra del Señor, para sentir esa seguridad, sentir esa convicción en nuestro interior de que es algo real lo que estamos viviendo. Yo nazco en una iglesia a la cual le doy tanto las gracias a Dios siempre por todo lo que Dios me enseñó a mí allí. Hace 16 años recibo a Cristo, y una iglesia con mucho mover de Dios, profecía, liberación, milagros, danzas, mucha manifestación, mucha manifestación. El asunto evangelístico era lo nuestro en la iglesia. Por ello yo empecé a fluir en el ministerio evangelístico. Prontamente Dios empezó a usarme como un evangelista. De repente se me abrieron las puertas, Dios empezó a sacarme a uno y otro lugar. El ministerio que el Señor empezó a hacer fluir en mi vida se desarrolló muy rápidamente, muy rápidamente. He tenido muchísimas experiencias con el Señor. Han sido muchísimas las cosas que han ocurrido en mi vida. Y yo le agradezco a Dios porque nací allí. Y mi cimiento precisamente está en aquello. Mi cimiento se formó allí a través de la oración,
a través de largos días de ayuno, largas horas de oración, largo tiempo meditando la palabra del Señor. Sin embargo, a pesar de todo el mover y toda la manifestación que había allí, hubo algo que nos hacía falta y ninguno de nosotros, me incluyo yo primordialmente, porque yo empecé a estudiar en el seminario de la palabra del Señor. Éramos de la iglesia solamente 3 personas las que estudiamos. De repente nos empezaron a llamar los teólogos. Pero a pesar de eso, no nos enfocamos en enseñar más de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros nos enfocamos en aquello. Todos nos enfocamos más en el evangelismo y en todas aquellas situaciones. Yo le agradezco a Dios porque eso hizo un cimiento fuerte en mi vida. Lo hizo un cimiento. Pero con el pasar del tiempo me di cuenta cuán importante también es la enseñanza, tanto que cuando yo empiezo en el ministerio como pastor, mis mensajes eran todos evangelísticos. Pero un día yo me di cuenta, algo falta en esta iglesia, algo falta en este lugar en donde Dios nos ha plantado. Y era la enseñanza, era el estudio de la escritura. Y me costó tanto poder desarrollar una enseñanza bien trazada y no solamente desarrollarla porque uno entiende los conceptos homiléticos y cómo desarrollar un bosquejo, pero el poder exponer una enseñanza era para mí algo muy difícil. Entonces, yo mis raíces las tengo en mucho mover, en muchas manifestaciones del Señor. ¿Y a dónde apunto con estas cosas? El apóstol Pablo dice que el que come no menosprecia al que no come y el que no come tampoco menosprecia al que come. Entonces, porque Dios nos ha aceptado a cada uno de nosotros. Creo que Dios pone a cada persona en algún lugar diferente para establecer sus cimientos, para tratar con ellos de alguna manera. Conversaba en estos días con los líderes y es que hay de todo en la viña del Señor. Como lo dije, hay iglesias muy enfocadas en el mover de Dios, otras iglesias muy enfocadas también en solamente el estudio bíblico y no podemos juzgar a ninguna. Yo no me atrevo a juzgar a ninguna como una iglesia falsa, al contrario, yo creo que es importante. Imaginemos nada más los predicadores. Algunos, por ejemplo, somos más activos al predicar, otros son más pasivos, algunos utilizan la voz un poco más alta, otros la utilizan más baja y encontramos a las personas también que nos escuchan. A algunos les gustan los predicadores bastante efusivos, a otros les gustan los predicadores chistosos, a otros les gustan los predicadores gritones, a otros les gustan los predicadores que sean más pasivos al hablar, que no griten. Y encontramos un público para cada clase de predicación. A algunos les gusta la enseñanza, otros en la enseñanza aprovechan para dormir lo que no han dormido en todo el día. A algunos les gusta el mensaje evangelístico, a otros casi no, ellos prefieren más el estudio bíblico. Entonces, de todo, Dios ha puesto en su viña para todas las personas, absolutamente de todo. Hay lugares en donde las personas hoy en día creen en la danza, otros no. Algunos creen en la profecía, otros no. Y creo que esa es la razón por la que hay diferentes personas en cada lugar. Porque Dios provee para cada persona conforme la necesidad de cada hombre y mujer. Pero de allí parte la importancia de que cada uno de nosotros nos esforcemos por conocer más a Dios. ¿Para qué? Para no incurrir en caer en una sola cosa. Hay un error grave que no podemos cometer y es nuestra experiencia hacerla una doctrina. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que lo que Dios me ha mostrado a mí, en primer lugar, es para mí. Vemos a personas hoy en día que tienen un sueño. Soñé con la hermana Panchita.
y soñé que la hermana Panchita andaba chismeando y andaba diciéndole a todo el mundo lo que había soñado con otro. Entonces va y le dice, hermana, usted, mire lo que le ha esto, soñé con usted. Usted es una hermana que anda diciendo muchas cosas, anda contándole a todo el mundo lo que ha soñado. Y resulta que en el sueño veía a otra persona, pero Dios quería decirle a ella, ese es el error que tú cometes. Lo primero que tienes que ver es que cualquier revelación, palabra profética que recibas, es primeramente para ti. Tienes que identificarte. ¿Qué quiere Dios decirme a mí? Y luego puedes llevarla al público, a la audiencia, a las personas. Pero primeramente tengo que encontrarme yo. ¿Qué es lo que Dios ha querido decirme a mí? Amén. Entonces, no podemos rechazar, lo dije hace un momento. No podemos rechazar, tampoco podemos aceptar todo, pero sí debemos de pasarlo por el filtro de la escritura. Hace una semana atrás, en nuestro aniversario, tuvimos al pastor Galo Trejo junto a su esposa, ¿no? Ella ha tenido una revelación sobre el cielo y el infierno hace 13 años, hace 13 años. Yo predico, he enseñado sobre la muerte, he enseñado sobre el cielo y el infierno también, sobre la veracidad que hay en aquello, ¿cierto? Pero al llegar esta mujer, la evangelista Angélica Zambrano, a ministrar con nosotros en una campaña, causa algo diferente. ¿Por qué? Porque muchas personas, al escuchar el mensaje de la palabra del Señor, que podemos predicarlo muchas veces teóricamente, desarrollar un gran bosquejo y llevar mucha profundidad de la escritura aquello. Pero cuando llega una revelación, cuando llega alguien con una revelación, eso también provoca una transformación, cuando es algo de parte del Señor. Un error que están cometiendo muchas personas es que hoy Dios les da una revelación y de aquí a unos cuantos años la revelación va cambiando, va variando dependiendo del público. Ya las cosas ya no las predica como las predicaba antes. Y yo me gozaba mucho al escuchar a la evangelista Angélica Zambrano predicar el mensaje, pues hace 13 años también la escuché cuando tuvo este trato de Dios con ella y lo que Dios le mostró. Y me gozaba mayormente por una sencilla razón, y es que el mensaje que Dios le entregó hace 13 años atrás, hoy lo vuelvo a escuchar y sigue siendo el mismo. No lo ha cambiado, no lo ha mudado, no lo ha acoplado a lo que la gente quiera escuchar. Ese es el error de nosotros. A veces queremos acoplar las cosas a lo que, bueno, esto como que no le va a gustar a alguien. Esto como que va a tocar el sentimiento de alguien, por esto me van a rechazar, por esto no van a quererme escuchar. Y no debe de ser así. Lo que Dios nos ha dicho, debemos de transmitirlo como Dios nos lo ha dicho. Si hay cosas que no entendemos de otros lugares, no los juzguemos. Yo creo que hay cosas, hay lugares en donde hay otros moveres que nosotros no entendemos porque no hemos incurrido también en aquello. Amén. Yo vengo, como lo dije al principio, aprendiendo y teniendo muchas experiencias desde el inicio. Hoy en día mi vida ha cambiado, he empezado a estudiar más de lo que estudiaba anteriormente la escritura, pero eso no me hace dejar de creer en que Dios continúa siendo el mismo. Dios sigue hablando, Dios sigue confirmando, Dios sigue moviéndose en medio de su pueblo. Es el pueblo el que varía, es el pueblo el que cambia. Es la gente la que muchas veces deja de escuchar a Dios y empieza a juzgar. Tenemos hoy en día más espectadores, tenemos camarógrafos, tenemos reporteros, tenemos a las personas que empiezan a mirar, ahí está Dios o no está Dios, y están descuidando su relación con el Señor. Mucha gente que llega a un culto, llega a una campaña, llega a un evento solamente a ver lo que están haciendo las otras personas. Ay, que ese hermano como está llorando. Ay, que esa hermana solamente vive llorando. Y yo digo algo, si tú sintieras o vivieras lo que esa persona está viviendo, no lo juzgarías. Amén. Que el Señor les bendiga. Pregunta al pastor. Mientras escuchaba al pastor Marvin, me venía una catarata de cosas, pero no las quiero compartir. O sea, sí estaba esperando el momento para hablar. No,
he tenido muchas experiencias con el Señor y con su Espíritu Santo, y desde acá me quiero parar para decir que desde siempre, desde el Antiguo Testamento, hay un interés de Dios de revelarse a su pueblo, de revelarse al hombre. En aquellos tiempos siempre habían hombres escogidos con unción para llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Pero hay algo interesante que Pastor Marvin dijo ahí, que es algo sobre lo personal. Y me lleva a pensar en esto, en mi experiencia con Dios, porque hay muchas personas que dicen tener el don profético y están dando palabra a un otro, corrigiendo a un otro, exhortando a un otro, y a veces no tienen herramientas para sí mismos cuando se enfrentan a una determinada situación. Y contarles esto, de que cuando yo me empecé a mover en este ministerio profético, Dios trató conmigo, me habló a mí primeramente. Y quizás compartiendo digan, no, ¿cómo Dios puede usarla para darle una palabra profética a sí misma? Y así fue como empezó mi experiencia con Dios en esto. Yo estaba en un momento donde necesitaba una restauración en mi vida. Estaba en un proceso de restauración, estaba herida, estaba lastimada, y saqué un tiempo para estar con Dios por las madrugadas. Sin tener mucho conocimiento, sin tener mucha experiencia, lo único que tenía y lo más poderoso y precioso que era su palabra. Y ahí empecé a orar y a sumergirme en la palabra, y tuve una experiencia con el Espíritu Santo en una madrugada, tipo 4 de la mañana, escuché su voz llamarme por mi nombre, y escuché una voz audible que me decía Karina, y yo me senté en la cama y volví a escuchar esa voz, y fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo creí que era la voz de mi papá, porque yo me movía en lo natural, no me movía en lo sobrenatural, y me levanté, abrí la puerta de mi casa y no estaba mi papá. Entonces cuando entro para adentro nuevamente en mi casa, sentí una presencia que no puedo explicarlo con palabras, y ahí caí postrada de rodillas. Y la primera vez que Dios usó mi boca para profetizar, usó para profetizarme a mí misma. Me habló que tenía que salir de ese lugar donde estaba, que Él me quería usar para predicar su palabra, que Él me iba a llevar a otros lugares, que Él me iba a sacar. Y en aquel momento, esto lo cuento a modo testimonio, porque en aquel momento yo estaba en una condición de viuda, con 2 niños chiquititos, vivía de una pensión que no me daba para ir ni a la esquina, pero el Señor me dijo, yo te saco de acá y te llevo a otro lugar. Y yo comencé a orar en esa dirección, y a veces compartir estas cosas con otras personas que no están sumergidas en la misma visión, y me decían, no, Karina, estás loca, te acostaste con el estómago lleno, estás viendo cosas, estás escuchando cosas, pero yo sabía que algo sobrenatural había sucedido conmigo en esa noche. Y comencé a orar para tomar esa decisión, y me fui de donde estaba, con mis 2 hijos, sin trabajo, sin sueldo, sin nada, y me abrió las puertas un tío, una casa que era pegada a una iglesia. Y ahí comencé a congregar, y ahí comencé a tener otras experiencias con el Señor. Pero estando en esa iglesia, después de algunos meses, fue invitado un pastor a predicar en ese lugar, un pastor de Paraguay, y recuerdo que yo estaba coordinando y le entrego el micrófono, y cuando yo le entrego el micrófono, este hombre me dice, quiero orar por tu vida. Y entonces me dice, porque tú sabes que fui yo, me dice el Señor, que te llamé con voz audible en aquella madrugada. Entonces me desarmé, porque yo sostenía algo que yo sabía que había sido una experiencia con Dios y que nadie me había creído. Pero cuando viene alguien que nunca te vio, que no te conoce y te dice, sí, era así como tú estabas creyendo, entonces yo no puedo negar que el don de profecía, que la revelación de Dios es real, porque puedo contar muchas, pero quiero contar esta porque fue el inicio de... Y Dios siempre se manifestó a mi vida a través de los sueños, para mi vida, para corregir mi vida, para exhortar mi vida, para ordenar mi casa, mi familia, mis hijos. Y esto a modo de testimonio, yo tuve 12 años viuda con 2 niños, y yo tuve que ser mamá, papá, sierva de Dios, predicar y hacer la obra de Dios en esa condición. Y Dios me ha ayudado, me ha fortalecido, me ha enseñado cómo hacerlo. Porque no viene un librito que te enseñe cómo ser mamá, cómo ser papá y cómo ser hija de Dios. Ser hija de Dios sí, porque tenemos la palabra, pero el Espíritu Santo se revelaba a mi vida a través de esto. Y yo empecé a buscar información bíblica para sostener que esto que me estaba pasando era Dios en mi vida. Y mira qué tremendo, hoy podemos estar hablando de este tema, de este asunto. Y hay un pasaje allí en el libro de Job que un día lo leo, voy pasando ahí y lo leo allí en Job, que dice... Lo voy a compartir porque esto afirmó lo que también hace parte del don de revelación, de la forma que Dios se manifiesta al hombre, y ahí en algún momento lo mencionó el apóstol Raúl. Y dice, sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende.
por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Siempre Dios nos va a estar hablando para sacarnos de nuestra voluntad, de nuestra equivocada manera de vivir, para llevarnos a su voluntad. El interés de Dios, el deseo del corazón de Dios es que el hombre viva en su voluntad, en su propósito. Y por eso quiero cerrar con esto a lo que al comienzo os ponía, que esto tiene que ser para edificación, para edificar al otro, para atraerlo a la presencia de Dios, para atraerlo a la voluntad de Dios. Y esto tiene que comenzar desde nuestra experiencia, desde nuestra intimidad con Dios. Si el Espíritu Santo no nos puede guiar en nuestro diario vivir, en nuestra vida personal, no nos puede enseñar a guiar a un otro. Tenemos que aprender primeramente a ser dirigidos por su Espíritu, a saber escuchar esa voz. Y en esto de los sueños, Dios se manifiesta de una forma tremenda en mi vida. Siempre me está hablando y hay cosas que yo ya las tengo obviadas. Cuando sueño con tal cosa, sé que algo así, en este sentido, va a pasar, porque Él te va dando el discernimiento. Y esto no está escrito en la palabra de esta forma. Y entonces a veces las personas, como no está escrito de esta forma, no lo toman como de parte de Dios, no lo pueden aceptar como de parte de Dios. Pero ni por eso yo puedo andar jugando con estas cosas, con la emoción del otro. Lo aplico en mi vida personal. Y antes de liberar una palabra, oro mucho, la examino. Señor, ¿será que realmente quieres que yo diga esto? Entonces, cuando nosotros nos disponemos o ponemos nuestra vida en las manos de Dios para su servicio, tenemos que ser dirigidos e inspirados por su Espíritu Santo. Amén. Qué tremendos comentarios, ¿eh? Realmente es así, realmente es así. En la antigüedad el profeta tenía una manifestación de la gloria y del poder de Dios que hoy en día no se puede apreciar, no se puede apreciar. ¿Cambió Dios? ¿Habrá cambiado Dios? Dios no cambió, la palabra de Dios tampoco cambió. Pero sí hay tiempos, apoyándome un poco en el comentario de la historia del pastor Galo, sí hay tiempos y dispensaciones en las cuales Dios ha derramado de su gracia, de su palabra, de su bendición y de sus juicios sobre las naciones. Y ya hay palabras proféticas soltadas por los profetas de antaño que son vigentes hoy en día y están activas hoy en día. ¿Qué pasa con las terminologías que hoy escuchamos? ¿Podemos activar nosotros la profecía? Cuando la profecía es algo dado únicamente por Dios, nosotros tendremos, siendo humanos, seres humanos, pecadores, nosotros tendremos la capacidad de activar algo que Dios ya decretó o declaró que sería. ¿No sería tal vez una manifestación un poco vanidosa de parte nuestra decir, yo voy a activar la profecía? Porque ¿quién es el dueño de los dones y de los talentos? ¿Quién es el dador del poder? Dios. Y entonces la palabra dice, ¿quién le dirá a Dios, hace esto o aquello? ¿Tendré yo autoridad sobre Dios para decirle, se activa la profecía en tu vida? Porque son cosas que uno escucha en las redes, no solo en las redes, cosas que uno escucha en las iglesias, cosas que uno escucha en las iglesias. Yo creo que hay genuinos profetas de Dios, y conozco a varios genuinos profetas de Dios, hombres y mujeres que Dios usa de manera tremenda en el campo de la profecía, hombres sencillos, humanos, naturales, y que realmente Dios los usa. ¿Por qué? Porque ya hay una palabra activada, dada por Dios a la iglesia, que dijo que el Espíritu Santo daría en los creyentes palabras de profecía, dones de profecía. Sería manifestada esa unción profética, ese don sería manifiesto y sería actual, siempre. Siempre. Y con esto lo estoy diciendo que
Fíjese lo que dice la palabra en 1 Corintios 12. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo, usted tiene allí la palabra profética latente, que llegado el momento, dirigido por Dios, inspirado por Dios, y no por una emoción, no por una circunstancia, ¿verdad? Dios le va a usar y usted va a ser un portador de una palabra que puede transformar una vida, puede transformar una iglesia, puede transformar una nación. Porque es el poder de la palabra profética que está en los hijos de Dios, no en algunos personajes. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, no fue sobre algunos. ¿Algunos destacan más que otros? Sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Algunos van a destacar siempre más que otros. Ocurrió siempre en la Biblia. Yo les dejo una frase que realmente me causa una molestia al oído escucharla, ¿no? Que la adoración activa lo profético, o la alabanza activa lo profético. Yo creo en la palabra profética, creo en la profecía, creo en la alabanza, creo en la adoración, y en mi opinión personal, yo no creo que ninguno de nosotros tenga la habilidad, por lo menos en la Biblia no encuentro un solo versículo que lo diga, de yo activar algo que Dios ya derramó, que Dios ya entregó. Es como decir, voy a activar el sol para que amanezca. No tiene sentido. Dios ya dijo en la creación que sea la luz, y fue la luz, y fue el día. Es exactamente lo mismo, es ponerse en el lugar de Dios. ¿Y saben quién se puso en el lugar de Dios y terminó mal? Usted sabe la respuesta. Amén, amén. Bueno, lo que el apóstol está hablando son declaraciones proféticas que hablan muchos ministros de Dios. Entonces, cuando dice yo activo, como que está hablando su humanidad. Entonces, las declaraciones y los decretos que la gente hace para activar los ministerios, a veces realmente a unos, realmente como que se les olvida, pues no, que realmente el dueño de la unción, el dueño de la declaración, el dueño de todo es Dios. Entonces, yo sí creo firmemente que Dios nos ha dado autoridad. La palabra autoridad significa exousia, que es autoridad y conquista. Y Jesús caminó en el poder de la exousia, porque él tenía la identidad de que él era un hombre 100% Dios y 100% hombre, y caminaba firmemente. Todo lo que él declaraba, eso sucedía. Pero como en este caso, un ejemplo, hablamos de Josué, que estaba en Gabaón, y dice la palabra del Señor que él oró. Vemos a Elías decir, por mi palabra, que no llueva. O sea, por la palabra de Elías. O sea, hasta donde Dios respaldó a los grandes hombres de Dios, hablando de los profetas. Pero, obviamente, este es un tema, como dice el apóstol, muy controversial. Pero hay un tema que nosotros sí deberíamos de entender, que el nivel de la unción y cómo ellos andaban caminando en el reino de Dios es muy diferente a caminar bajo una perfección, ideología o una postura. Porque si vemos que Moisés abrió el mar rojo, porque Dios le dijo, levanta la vara. Entonces, son declaraciones que se hacían en esos tiempos. Ahora, comúnmente la gente está usando las declaraciones. Y muchos hacen declaración que yo activo tu ministerio, yo activo esto, pero obviamente que es Dios el que hace todo eso. Pero caminar bajo el reino de Dios, una vez yo leí un libro, no sé si de pronto yo leí un libro acerca de Buenos Días Espíritu Santo, y habla Benny Hinn acerca de la unción regia y de la unción del rey. Y él hablaba dando a entender que nosotros tenemos la unción regia,
y la unción del rey. ¿Qué podemos nosotros hacer con la unción y qué es lo que Dios puede hacer con nosotros? ¿Hasta dónde Dios puede llegar? Y yo leí este libro acerca de la unción y del poder y de la unción regia. Entonces, bueno, le dejo ahí nomás, pues no me quería extender más. Bueno, muy bien. Pero podés redondear eso, te quedan 4 minutos. Amén. Entonces, yo escuché hablar eso de Benny Hinn, de la unción regia. Pero yo después aprendí algo mucho mayor, de que Dios no solamente se mueve en la unción regia, porque existe también otra unción, que es la unción imperial. La unción imperial está más allá de la unción del rey. Estamos hablando del emperador, que es el padre. Entonces, la unción regia es la que demanda, es como decir, es la que cuesta, como por ejemplo, en el nombre de Jesús, que se haga esto, en el nombre de Jesús, es la que demanda. Pero la unción imperial es la que se declara, es la que sucede. O sea, que usted no va a hacer mucho esfuerzo. Y es la unción que se movían los profetas antiguos. Era la unción imperial. Entonces, la unción regia es la que se movían los apóstoles. Y de hecho, Jesús siempre le replicaba a ellos porque no tenían tanta fe como para hacer milagros. Entonces, muchos de nosotros nos movemos en la unción regia, pero ir a la unción imperial es operar en la gloria mayor, en este caso, la gloria antigua de los antiguos profetas. Eso es un misterio que hace muchos años a mí el Señor me reveló de lo que es la unción, porque muchos hablan de diferentes tipos de unción, pero cuando hablamos de la unción imperial, es la unción mucho mayor de la que es realmente la que está sobre todo, el poder sin límite, que quiere decir una palabra kratos, que significa el poder sin límite. Cómo operar en un nivel mayor, en una gloria mayor, de la que realmente el Padre se puede establecer sobre usted. Entonces, eso es lo que realmente el Señor me ha ido enseñando a través de mucho tiempo, lo que es realmente. Yo casi no comparto mucho el mensaje del reino, porque hay mucha gente que tiene diferentes posturas de lo que es el mensaje del reino, pero cuando hablamos de reino, es realmente otro tema mucho más amplio, mucho mayor, con lo que es realmente a la iglesia y cómo Dios se puede mover en esta presencia o en esta gloria de Dios. Amén. Qué tremendo eso, realmente profundo, y lo comenté al inicio de mi postura, de mi ponencia, y que Jesús lo dijo: ninguno como Juan se levantaría después. Juan se movía en esa unción sobrenatural. Él se imponía delante de las propias autoridades de la época, Juan, algo que Jesús no hacía y que nadie se atrevía a hacer. Sin embargo, Juan se ponía por sobre las autoridades de la época y las reprendía. Una unción mayor, un profeta como nunca habrá en la historia. Así que bueno, desde Pregunta al Pastor les hemos entregado un buen material para que usted saque sus propias conclusiones. Las nuestras no son verdades absolutas. Que el Señor le bendiga. Hasta aquí hemos llegado con el espacio Pregunta al Pastor. Nos reencontramos. Hasta la próxima.